Pueden sentarse. Hoy sí da gusto ver que el templo no es que esté lleno, pero porque no se puede, ¿verdad? Pero sí todos los cupos que teníamos, pues aquí estamos para compartir nuestra fe y poder vernos después de tantos meses con algunas de las personas, algunas de ustedes nos hemos visto en estos meses, pero con la mayoría no nos habíamos visto y es un gusto poder iniciar el Adviento pues viendo los rostros, ¿verdad? No vamos a poder darnos un abrazo todavía, pero esperamos que pronto podamos. Pues el tema de hoy, de estas lecturas, es velar, prepararse, como un modo de que nuestra esperanza sea activa y no pasiva. Una cosa es estar esperando sentados y otra cosa es estar esperando como nos pide la palabra de Dios hoy. Velar. En estos días de huracanes y de comunidades que todavía están hoy inundadas, velar es algo que podemos entender muy bien, porque hay gente que desde los huracanes están velando para que baje el nivel del agua de su casa, que no entre otra gente a robarse las cosas que están por ahí ya tiradas, ¿verdad? Velar. Imaginémonos una familia damnificada por los huracanes y que vela que baje la inundación para que, bueno, la familia pueda regresar a su casa y se turnan posiblemente para vigilar. Miran el nivel del agua y se llenan de esperanza porque va bajando. Otro ejemplo de velar es una mujer de allá de Asturias, en Pola de la Viana, que sale en la prensa. Miren qué bonito es. Una mujer de 81 años que se llama Teresa y va todos los días al geriátrico, a la residencia de ancianos donde está su esposo, porque desde hace días no dejan entrar a gente en las residencias de ancianos para evitar que entre el virus. Y quiere sentirse cerca de su esposo que está con el coronavirus, está con COVID, a ella no lo dejan verlo. Y ella todos los días va y se sienta en un parquecito que hay enfrente, en un banco, y desde el banco ve la ventana de la habitación de su esposo. Incluso ve un pedazo de su cama. Ese pedazo de cama le llena de esperanza, aunque solo sea una parte de la cama de su esposo, no lo puede ver a él, pero eso le da esperanza. Y es que la Real Academia de la Lengua Española, dice que esperanza, ¿qué es esa palabra? Esperanza. Dice, es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. O sea, que la esperanza es que lo que tú deseas, estás viéndolo venir. Estás viendo un pedacito y por eso consideras que va a llegar, que es alcanzable y tienes esa confianza. Esa es la esperanza del Adviento, este tiempo que iniciamos hoy. Ver un pedazo de la cama de su esposo o ver el nivel del agua bajar en las comunidades que aún hoy siguen inundadas da esperanza. Esta mujer ve que la curación de su esposo es alcanzable. Al mirar la ventana todos los días, horas y horas, se pasa sentada viendo hacia la ventana de esta residencia de ancianos. Nos da esperanza ver bajar la curva de contagios o ver a un pueblo manifestarse pacíficamente ayer y con dignidad en la plaza, a pesar de que claramente aparecen infiltrados muy visibles y a los que la policía no detiene. Que se queme un autobús a 40 metros del Palacio Nacional de la Cultura, eso solo se puede hacer con permiso de la policía, igual que hace una semana la quema del Congreso. Pero ver ayer a un pueblo pacífico, con sus niños, familias, manifestarse en contra de la corrupción, son signos de esperanza. Pero incluso esas esperanzas son pequeñas en comparación con la gran esperanza que nos mueve, la esperanza de que Cristo viene. No dejemos esta frase solo para los evangélicos, Cristo viene. Durante 2000 años ha sido una consigna católica
de esperanza. Cristo viene. Hasta el punto que es la buena noticia. San Marcos, el evangelista con el que hoy comenzamos un nuevo año litúrgico, es el inventor de la palabra evangelio, que significa buena noticia, porque nos da esperanza. Es el inventor de la palabra evangelio para cuestiones de fe, para cuestiones religiosas. Pero la palabra evangelio se usaba en tiempo de los romanos para anunciar que venía el emperador a visitar la ciudad. Y cuando venía el emperador a visitar la ciudad, anunciaban el Evangelion, la buena noticia de que venía el emperador. ¿Y qué hacen los evangelistas como Marcos? Frente a ese emperador que era opresor, ellos ponen la esperanza en Jesús. Y por eso oponen a ese evangelio que era falso, el verdadero evangelio, la verdadera buena noticia. Esa es la idea que tiene Marcos, ¿verdad? Al escribirnos el evangelio que hoy vamos a comenzar a leer cada domingo, porque empezamos un nuevo año litúrgico. ¿Y quién era Marcos? Marcos acompañó tanto a Pedro como a Pablo. Marcos conoció a los dos, a Pedro y a Pablo. ¿Qué le escuchó hablar a Pedro? Pues lógicamente a Pedro le escuchó hablar de Jesús, del Jesús que conoció de carne y hueso, Pedro. Pablo no conoció a Jesús de carne y hueso, pero a Pablo Marcos le escuchó hablar de Cristo, el Cristo que viene y que se le apareció resucitado a Pablo. Lo que hoy hemos escuchado, el advenimiento, es lo que nos predica Pablo, que va a venir. Cristo les hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Esto escuchamos hoy en la segunda lectura. Voy a repetirlo. Es la lectura de Pablo. Cristo les hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Advenimiento es la misma palabra que adviento. Es lo que estamos hoy iniciando a celebrar en este mes de diciembre. Por esas razones, Marcos nos ha transmitido el primer evangelio. Según la mayoría de teólogos, este es el primer evangelio, el de Marcos. Antes se creía que el primer evangelio, el más antiguo, era el de Mateo, pero es el de Marcos. Y hoy Marcos nos recuerda unas palabras de Jesús que nos pide velar, vigilar. Velen y estén preparados. Hace 3 semanas leíamos en el Evangelio aquella parábola de las 10 doncellas, las 10 vírgenes, 5 preparadas con su lámpara y 5 no preparadas. Hoy hemos encendido la primera vela de la corona de Adviento como signo de que queremos estar preparados para la venida de Cristo. En la primera lectura, Isaías, este profeta tan grande del Antiguo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento es el más grande. Y en esa lectura que escuchamos hoy, Isaías pide, como pueblo, pide la venida de Dios. Oigan bien esta frase que hemos leído antes en la primera lectura. Dice Isaías a Dios: ojalá rasgaras los cielos y bajaras. Ojalá bajara Dios a este mundo de pandemia, de huracanes, de corrupción, de desastres naturales y políticos en que estamos metidos y enlodados. Y sí, va a bajar. Isaías pide que baje y ya bajó. Isaías dice también: tú eres nuestro Padre. Lo repite porque lo dice al comienzo y al final del texto que hemos escuchado. Vuelvan a leerlo ustedes en sus casas porque es importante, ¿verdad?, en las casas volver a meditar las lecturas de cada domingo, y por eso estamos con los misales, ofreciéndoselos para que durante 3 meses esos misales nos ofrecen las lecturas de cada día. Pues Isaías nos dice hoy 2 veces: tú eres nuestro Padre, se lo dice a Dios. Es el tercer Isaías. Sabemos que en el libro de Isaías hay 3 profetas que se llaman igual, y este es el último, el tercero, que escribe después de volver de Babilonia, del exilio, y ellos se habían vuelto de Babilonia a su tierra con mucha esperanza, pero al pasar los años ven que no mejora la situación. Es como nosotros, tal vez hace 20 o 30 años, cuando se firmaron los acuerdos de paz, pensábamos que
íbamos a mejorar muchísimo en nuestro país y estamos perdiendo tal vez la esperanza en que la situación mejore. Cada 4 años ponemos nuestra esperanza en algún Mesías que después nos frustra, ¿verdad? Nos decepciona. En el Antiguo Testamento, en pocos lugares se presenta a Dios como Padre, pero Isaías lo dice hoy. Es en el Nuevo Testamento donde Jesús insiste tanto en que Dios es nuestro Padre. Y además no solo dice Padre, dice Abba, que es una palabra que usaban para decir papá, papaíto, con mucho cariño. Con mucho cariño Jesús llama a Dios Abba. Isaías dice que Dios hace grandes cosas en favor de los que esperan en Él. De nuevo la esperanza. Y es que saber que tenemos un padre o una madre nos da confianza. Nos tiene que sacar de la pereza, de lo que el Papa Francisco dice, la indiferencia, la globalización de la indiferencia, de la desesperanza. Miren lo que dice el Papa Francisco en la última encíclica, Fratelli Tutti, el número 15. Dice: la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites para el enemigo es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Es decir, les interesa sembrar entre nosotros la desesperanza. Y si la paternidad de Dios nos da confianza y esperanza, la otra cara de la moneda es que esa paternidad nos hace reconocernos hermanos y por lo tanto nos empuja a la fraternidad, a preparar ese camino de encuentro con Dios a través del encuentro con los hermanos. Por eso es tan importante esta última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, todos hermanos, para que no nos durmamos en los laureles. Esa frase, ese refrán, dormirse en los laureles. Los laureles era la corona de triunfo que daban a los deportistas, a los que triunfan, ¿verdad? Como que fuera la graduación, el anillo de graduación. Antes era una corona de laurel. Y entonces uno ganaba la corona de laurel y podía ya echarse a dormir. Es como ese otro refrán que dice, cría fama y échate a dormir. Pues hoy nos dice la palabra de Dios que no nos durmamos. Es decir, que los cristianos tal vez podemos tener los sacramentos, hacemos oración, pero corremos el riesgo de echarnos a dormir. O tal vez queremos dormir para no ver la situación actual de pecado y corrupción y no despertarnos viendo que el dinosaurio sigue ahí, en esa frase genial de Augusto Monterroso que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Pues no, el Adviento es un tiempo para confiar en que al despertar, el dinosaurio no seguirá ahí, sino que es Cristo que viene. Velemos y vigilemos, hermanos y hermanas, preparemos la Navidad, no con mucho gasto, que este año necesariamente será menos. La pandemia nos obligará a una Navidad más austera y por lo tanto más parecida al pesebre del portal de Belén. Que las cosas superfluas que no tendremos nos ayuden a llenar esos vacíos con un corazón esperanzado, que lucha contra la desesperanza. Termino leyéndoles otro parrafito de Fratelli Tutti, esta encíclica que deberíamos de ir leyendo poco a poco en nuestras casas. Y vamos a tener, eso esperamos, una formación aquí en la parroquia para que también conozcamos esta encíclica del Papa Francisco. Dice así el número 75. El engaño del todo está mal es respondido con un nadie puede arreglarlo. La desesperanza. ¿Qué puedo hacer yo? De esta manera, dice el Papa, se nutre el desencanto y la desesperanza. Y eso no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. Hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso perfecto. Así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos que se adueñaron de los recursos y de la capacidad de opinar y pensar. El Papa quiere que luchemos contra la desesperanza. Y hoy le dijo a los nuevos cardenales, le dijo, ¿por qué perder el tiempo quejándose de la noche mientras nos espera la luz del día? Y ha orado el Papa hoy por Centroamérica y por los damnificados de los huracanes. Preparémonos, pues, por salir de la desesperanza, sabiendo que la esperanza es una virtud
teologal, junto con la fe y el amor. ¿Qué quiere decir virtud teologal? Que solo con nuestras propias fuerzas no podemos decir, pues sí, yo voy a tener esperanza. Virtud teologal quiere decir que vienen de Dios, las tres, fe, esperanza y caridad. Vienen de Dios, por mucho que nosotros trabajemos, es un don de Dios. Y por lo tanto, podemos pedirlo en la oración, ¿verdad? Son don de Dios, pero podemos pedirlo. Solo con nuestras fuerzas no podremos, pero podemos pedir la esperanza en nuestra oración. Voy a terminar, hermanos y hermanas, leyéndoles un poema de Benjamín González Vuelta, un jesuita que ha trabajado en República Dominicana y en Cuba, y es un poema que se llama Esperaré. Esperaré a que crezca el árbol y me dé sombra, pero abonaré la espera con mis hojas secas. Esperaré a que brote el manantial y me dé agua, pero despejaré mi cauce de memorias enlodadas. Esperaré a que apunte la aurora y me ilumine, pero sacudiré mi noche de postraciones y sudarios. Esperaré a que llegue lo que no sé y me sorprenda, pero vaciaré mi casa de todo lo enquistado. Y al abonar el árbol, despejar el cauce, sacudir la noche y vaciar la casa, la tierra y el lamento se abrirán a la esperanza. Este es el poema que nos ha mandado una amiga, Nidia, desde El Salvador, y que queremos también hacer nuestro para este tiempo de Adviento que hoy comienza. Vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas, y vamos a expresar